Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona, en Quintana Roo. Buenas noches, Jorge González Durán. Muy buenas noches, Lilia. Aquí en Quintana Roo son las 9 de la noche. Sí, aquí son las... Sí, pero en Yucatán y en Campeche es otra hora. Son las 10 de la noche. Son las 10 de la las noche 10 aquí, de la noche aquí. Y en Yucatán son las 9. Son las 9, así Ajá. es. Sí, eso ya. Ya se sabe, ¿no? Ya se sabe. Por sabido se cae. ¿Tú qué sientes de estar en Fuego Cruzado? ¿Qué siento? Una sensación muy rara. Yo te siento así con unas vibras extrañas. ¿Sí? Sí, pues es que casi no te sientas con los curas, con los pastores, con la gente que hace el bien, y tú con tu perversión, que forma parte de tu Como periodistas personalidad. platicamos con mucha gente que trae malas vibras. No, las vibras malas las traes tú. Sí. Qué barbaridad. Está don Jesús Reyes, eres representante de la Iglesia Pentecostal. ¿Cómo le va, don Jesús? Muy buenas noches, y Dios les bendiga, y la verdad que pues, les agradezco que una vez más nos tengan. Si usted no sale con otra fecha que no sea la que tenemos aquí, ahora sí se sale, ¿eh? Porque ya, Vale. ya acabó con todas las ilusiones. Usted fue capaz de acabar con la Virgen de Guadalupe, con Juan Diego, con lo que todos, encontró. conforme a la palabra Javier de Dios. López, representante de la Iglesia Bautista. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues es un gusto estar aquí entre tantas personas que tenemos conocimiento de la Escritura, y es hermoso poder compartir, ¿verdad?, lo que hemos aprendido cada día. Buenas noches. Don José Antonio Blanco, representante de la Iglesia Católica. Gracias, Lilia, qué gusto. Soy párroco de la Iglesia de Cristo Rey, la iglesia que está en el centro de Cancún, ¿verdad? Creo que la más importante, ¿verdad? La más importante es la que ha hecho historia con Cancún y sigue siendo historia con Cancún. Así es. Y José Antonio Barco, también representante de la Iglesia Católica. Sacerdotes ambos de Legionarios de Cristo. Exacto, somos los religiosos, dos. somos Sí, religiosos. Se les nota Se por les el nota. ojito claro, Gracias. blanquitos, con tipo Bien peinados, europeo, bien rasurados. ajá, Del equipo de bien Monseñor portados. ¿Eh? Del equipo de Monseñor también. Monseñor Pedro Pablo. Mire, como Monseñor no ha logrado sacarme el demonio, como que se resiste ya a venir. Yo le digo que es el demonio. ¿El demonio, ¿Quién, sí. ¿Quién es el demonio? ¿Quién El es? que trae un moño. Ah, que tiene un moño, pues sí, Cristo. claro. ¿Eh? Está Pero bien, bueno, está bien. el que se la pierde porque normalmente se divierte mucho. Sí, Solo que ahora, bueno, pues el tema obligado es la Cuaresma, lo que Correcto. significa, el Vía Crucis, lo que significa el sacrificio del Hijo de Dios. Y en eso, bueno, pues ustedes tienen la palabra. muy bien. El significado de la Cuaresma, en fin. Sí, ante todo, pues la preparación de las grandes fechas del calendario religioso. Vamos a poner la Navidad, va precedida de un periodo de Adviento, de preparación para valorar, para catequizarnos, para revivir lo que Dios nuestro Señor quiso hacer por nosotros. Entonces, apropiarnos el misterio de la realidad de que Dios está con nosotros, ¿no? Más aún que Dios tiene más interés por nosotros que nosotros mismos. Entonces nos sacudimos un poquito para decir que Dios vuelva a ocupar el primer lugar, y sobre todo la Cuaresma, que sigue siendo la preparación para la celebración de la Pascua, que es el milagro de los milagros, o por así decir, la prueba definitiva en la que Dios nuestro Señor dice: soy Dios, ¿no? Por mi obediencia, por mi sacrificio, Dios nuestro Señor se hace como nosotros, ¿no? Muere en la cruz, Dios lo resucita y nos dice: este es el Mesías prometido, en el que se cumplen todas las Escrituras, es el siervo de Yahvé, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que se hizo como nosotros, así que para que nosotros nos hiciéramos como Él, ¿verdad? De hecho, pues aquí somos cristianos, los que estamos acá, ¿no? Somos seguidores de Cristo. Y ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Leemos en la Biblia, del Antiguo Testamento, ya se hablaba de la Cuaresma, los 40 días. O sea, Cuaresma significa 40, ¿no? Ahí viene la palabra Cuaresma, de 40 días. Y pues contamos con Éxodo, en el Éxodo, cuando sale Moisés con el pueblo judío, fueron 40 días, 40 años. ¿verdad? Bueno, perdón, 40 años, ¿no? 40 años, ¿no?
Y por eso de ahí los cristianos también hacemos 40 días, como decía el Padre, antes de un tiempo fuerte que es vivir la semana más importante. Para los que creemos en Cristo, la semana más importante que tuvo Jesús, que es la Semana Santa. También tenemos los 40 días de la ciudad de Nínive, cuando aquel gran profeta, ¿verdad? El profeta, ¿cuál es el nombre? Ya se me olvidó. El profeta, no, el de Nínive, que comenzó Jonás, el profeta Jonás, perdón. Entonces el profeta Jonás también dijo: en 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas pues cambiaron su vida, creyeron en Dios y Dios se arrepintió. Entonces también Jesús, leemos en los evangelios, como Jesús antes de comenzar su vida pública, también pasó 40 días en el desierto. Entonces vemos cómo sí, tiene su sentido, tiene su porqué esto de la cuaresma, ¿verdad? Tiene el porqué, tiene su, pues vamos a decir, su fundamento bíblico, y de aquí los cristianos pues queremos pues igual que Jesús, seguir su ejemplo. 40 son también los días del diluvio, ¿no? El diluvio, 40 días del diluvio. Por así decir, de la raza. 40 días. Bueno, cuando uno después de parir viene la cuarentena. La cuarentena, también de ahí vienen tradiciones muy, muy humanas, ¿no? Pues sí, retomando el tema de los 40 días, si es cierto, para nosotros es importante recordar siempre este evento, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo sacó, y una de las últimas plagas fue la muerte de los primogénitos. Primogénitos, sí. Entonces, de ahí nace lo que se llama la Pascua. La Pascua, cuando Dios le dice a Moisés: mi pueblo va a salir con mi poder, porque es el poder de Dios que libera o que liberta a su pueblo. Entonces, el pueblo de Israel estaba oprimido por los egipcios, y cuando el faraón no quería dejar salir a su pueblo, entonces una de las últimas plagas fue la muerte de los primogénitos. Y Dios le dio indicaciones al pueblo, que en ese día las entradas de las puertas se sacrificara un cordero, lo que era la Pascua, y la sangre de ese cordero la rociaran en los dinteles de su puerta. Cuando el Espíritu de Dios o la presencia de Dios viniera sobre esta plaga, que era la muerte de los primogénitos, en ese lugar, en esa puerta, en ese hogar donde la sangre del cordero estaba rociada, entonces allí no iba a haber muerte. Ahí nace lo que se llama la Pascua del Señor, la Pascua de Dios. Todo el pueblo sacrifica un cordero, la sangre de ese cordero la rocean en el dintel de sus puertas, y en esa noche que pasa la presencia de Dios, todo el pueblo de Israel queda vivo, todos los primogénitos quedan vivos, y los egipcios todo primogénito muere. Entonces de esa manera el pueblo de Israel es libertado de la esclavitud en la cual estaba aprisionado por Faraón, por los egipcios. Y de ahí nace la Pascua, la celebración de la Pascua que los judíos años con años tenían que estar celebrando, porque es un gran milagro, un gran poder. Faraón estaba súper endurecido. En otras ocasiones habían otras 9 plagas en las cuales él no dejaba salir a su pueblo, por más que le venían pruebas difíciles, plagas. Y para los cristianos, ¿qué significa la Pascua? Para los cristianos significa recordar el poder de Dios, el poder de Dios que tiene para libertar al pueblo de la opresión, de la esclavitud. O sea, para Jesús o para el pueblo judío que viene de la raza judía, entonces tenían que celebrar ese año como un recordatorio de lo que Dios había hecho para libertar a su pueblo. Bien, bueno, en primer lugar encontramos que lo podemos llamar el Día de la Independencia del pueblo de Israel. Sí. Básicamente, el Señor establece precisamente el apartamiento del cordero sin mancha, sin arruga, y que lo tenía que tomar por familias,
Sí, ese cordero tenía que ser inmolado. Y dice en el mes de Nisan, que es el mes de abril, inicia precisamente lo que se conoce como la Pascua, ¿no? El inicio de la liberación del pueblo de Israel, precisamente, como mencionaba nuestro hermano, del yugo de esclavitud que lo tenía Egipto por 450 años. Entonces Moisés es escogido por Dios para libertar al pueblo, que es un tipo del Señor Jesús, libertando del pecado a la humanidad. Entonces no hay otro poder en el mundo entero, en todo el universo, que pueda hacer salvo al ser humano más que a través de la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, representado en ese cordero. También vemos cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo, ¿verdad? Sí. En ese sentido es un tipo también de ese sacrificio del cordero pascual. Cuando viene antes de sacrificar a Isaac su hijo, pues aparece aquel carnero trabado de los cuernos, y es una sustitución. Ahí está siendo sustituido el hombre que merece el castigo del pecado, lo toma Jesús de Nazaret. Pues me parece que después de los ejemplos que han brindado ustedes hay dos puntos fundamentales, que son la fe y la obediencia. Claro. Cuando se tiene fe y se cree que de esa manera se salvarán, se obedece y se marcan los linteles de las puertas. Cuando se tiene fe y se obedece, se es capaz de llevar a un hijo al punto máximo de la obediencia. Sí. Y lo mismo sucede aquí, cuando después de esta cuarentena cambia de opinión y ya no desaparece el pueblo, ¿verdad? Así es. Sí, entonces, ¿por qué? Porque hubo una obediencia a un mandato y fe en que podrían llegar a salvarse. Entonces, ¿serían estos los dos pilares que sostienen esta etapa? Sí, la fe. La fe y la obediencia. Porque de alguna manera ninguno de los cuatro ha tocado la crucifixión. Bueno, eso viene después de la Cuaresma. Eso viene después de la Cuaresma. Sí, pero bueno, nosotros estamos transmitiendo un día antes, es decir, el Viernes Santo, el día de la crucifixión. Crucifixión, sí. Y a mí siempre me ha llamado la atención el recordatorio permanente y cruel de tener un hombre crucificado. Sí. Y que sea un símbolo. Me parece que Dios podría haber marcado muchísimos otros símbolos. Si lo hubieran ahorcado, ¿qué traeríamos? ¿Una soga? Una soga, sí, claro. No es esto pues un recordatorio cruel cuando tenemos a un Jesucristo cuyo reflejo es la bondad. Sí. Mira, yo creo que hay un texto interesante de Saramago que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y este libro estuvo prohibido por la Iglesia Católica durante casi 15 años. Tuvieron que aceptar su publicación cuando le otorgaron el premio Nobel, porque pues se da por toda la obra completa y faltaba ese libro de imprimir, entonces lo tuvieron que hacer. Y al momento de establecer un encuentro que tiene Satán con Dios, que son idénticos, son gemelos prácticamente, según su texto, su libro, le dice que el pueblo de Israel es un pueblo obediente, pero que finalmente Él ha creado todo este universo y el pueblo es muy chiquito, necesita que lo conozcan en todo el mundo y que para ello tiene que dar un golpe espectacular. Claro. Que no hay un golpe más espectacular que sacrificar a su propio hijo, porque no hay más quien lo haga. Sí, sí. Entonces, esto es otro reflejo de crueldad. Y cuando uno quiere analizar, dice, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué traer una cruz? Porque es signo del amor. ¿Por qué el sacrificio? Sí. Bueno, el signo del amor para mí es un corazón. No, también el signo de una madre que está junto al lecho de su hijo, sí, que no duerme, que no... O sea, el amor se representa de diferentes maneras, ¿no? Y tiene diferentes aspectos. En algunas de las antiguas culturas prehispánicas se veía el sacrificio como algo necesario para mantener la armonía del universo. Los aztecas sacrificaban
aquí le sacaban el corazón. A las No solo doncellas. a sus enemigos, no solo a los miembros del ejército contrario, sino también algunas doncellas que eran sacrificadas al Dios, Sí. al Dios, porque creo que no pueden haber varios dioses, ¿no? Solo hay un solo El Dios es uno, sí. Es uno, ¿no? Entonces lo sacrificaban a Dios y en la piedra de los sacrificios. Era cruel, pero esta piedra de los sacrificios significaba, eran ofrendas para mantener la armonía. Por eso, pero no andaban los aztecas con un colguije aquí con la muchacha con el corazón abierto. En Pero cambio, nosotros sí andamos con la cruz. Pero está Sí. están las calaveras. Ujú. En Chichén Itzá están. Bueno, están las calaveras, pero no las traían colgando. A lo mejor Aquí, no. por ejemplo, todos, incluyéndome a mí, cada uno de mis hijos tiene un crucifijo, o sea, se los das a medida de protecciones, pero eso no quiere decir que no, Sí. desde mi punto personal, Claro. no lo considere una crueldad. Ujú. Bueno, pedagógicamente ¿Por hablando, qué hasta no? uno se acostumbra y a lo mejor ya no le impresiona, ¿no? Ahora, vista así fríamente, la verdad que sí impresiona. Incluso los crucifijos clásicos que veíamos allí en todas las Acérqueselo un poco todas más. las iglesias allá en España, pues de pequeño nos sobrecogían, pero pues era como quien dice el inicio de la fe, para la expresión, ¿no? Porque No, uno es se asusta. el inicio del temor. No. Entonces a uno lo enseñan a temerle a Cristo en lugar de amarlo. O de la fe Y también, tendría porque que nos ser dice, al revés. ¿cuánto amor debe haber detrás de alguien Bueno, pero que eso está ya es cuando sufriendo? razonas. Pero cuando tienes 4 y 5 años y nomás ves ahí, ay, nanita, te da miedo. No, sí, últimamente y algo también que hasta empieza con temor, a los niños nos eliminan de los funerales ya también. Ya has visto, cuando me toca ir a algún sepelio, los niños ya no van porque se trauman y demás, no les puede. Pero yo siento que, digo, la vida, Dios tiene sus caminos, ¿no? Y entonces uno nace, ahora sí que donde, valga la expresión, donde Dios quiere, y uno le van entrando estos valores, le van entrando estas reflexiones, estas realidades, y le van abriendo a la palabra de Dios, le van abriendo al buen ejemplo de sus familiares, le van abriendo a la interpretación también de todos, hasta de las imágenes y de los santitos, las procesiones de Semana Santa, que habría que abundar, por lo menos allá en el viejo mundo. De verdad es algo que se está convirtiendo en turismo, pero que es impactante también, ¿verdad? Los que se flagelan y demás, también que dice si Jesús, pues esto es nada, comparado con lo que Jesús hizo, es nada, ¿no? Y podríamos decir también, yo cada vez que veo el crucifijo, se me hace poquito mi angustia, se me hace poquito mi desazón, se me hace poquito mi estrés, porque hay alguien que nos ha asegurado que tenemos fuerza, casi para sufrir lo que él, cuando tengamos un amor claro como el de él, ¿no? Porque yo lo que me impacta mucho la reflexión de decir lo que decía la Madre Teresa, ¿no? Hay que amar hasta que no duela. sí, el amor duele. Claro que duele. No duele. Sí, Pues duele. si se ama no duele. Si se ama, de verdad no duele, porque No, está uno el tan amor pensando duele. en el hijo enfermo, está pensando que soporto cualquier operación con tal, porque amo mi salud, porque amo a mi hijo, porque amo también a los hombres, como Jesús nos enseñó, el Cordero Pascual, ¿no? Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, la sangre del Cordero Pascual, realizado en imagen en el Éxodo. Y en la realidad, en el crucifijo, este es el Cordero Pascual. Dios no perdonó ni a su propio hijo para decir que valemos casi más los demás que su propio hijo, para que veamos cuánto corazón hay detrás de ese crucifijo. Bueno, pero ¿no cree usted que si nos quedamos en la ustedes han superficie, aceptado, sí. por ejemplo, comercializar muchos eventos de la iglesia, los han hecho comerciales, Pero no la iglesia. pues, bueno, eventos religiosos, Ujú. vamos a llamarlo así, de cualquier manera se comercializan y de cualquier manera es la lanita por delante en los 4, no nomás es uno, ni nada. Todos le entran porque ustedes ganan requete buenos sueldos, como si hubieran estudiado y Si no, no tuvieran estaríamos aquí, ¿no? Pero, ¿a qué- Bueno, ¿A qué te el refieres? chiste está, ¿No, Lilia? bueno, no hablemos de eso. No, bueno, el chiste ok. está que, oye, fíjate, nos avientan a Videgaray, nos avientan los impuestos, nos avientan, o sea, le tenemos miedo al SAT, le tenemos miedo a la policía, le tenemos miedo a los pandilleros, le tenemos miedo a los periodistas, algunos, ¿verdad? ¿Cómo no? En fin, vivimos en una sociedad atemorizada y todavía encima
le tememos a Dios. Pues ese ¿A temor a Dios, Jesucristo? sí, además así yo creo que debe ser. ¿Así de lo debe contrario, ser? claro, de lo contrario seríamos un pueblo, una sociedad de agnósticos, de no creyentes, en fin. La letra No, bueno, con yo- sangre entra, Lili. Bueno, Tus nietos y tus hijos te quieren indudablemente, pero también te temen. Saben que si no hacen esto... Pero van a ellos ni recibir me un quieren, castigo. mira, y sí me temen. Bueno, creo Hasta que, se me atoró el agua. que en cuanto a ese temor, ¿no? Yo creo que es respeto y reverencia, ¿no? No un temor, no temor que a No, un es Dios que dicen, vengativo, viene ¿no? el SAT y me mete al bote. Ah, bueno. Me agarra el y me mocha las orejas A y dos nosotros dedos. también. El policía y Dios me va a mandar al infierno. Bueno, ya ¿a qué más me vine? queda, no? Pero fíjate ¿A qué vine, que no? qué vine? ¿A Antes qué de vine? eso, o sea, antes Sí, de Lilia. eso Luego hay un si hago el porqué. amor y no firmé, también me pudro. ¿Qué es un esto? punto muy importante, o sea, hay un punto muy importante, por eso es la advertencia que el Señor da. ¿Cuántos años advirtió a la generación de Noé? 120 años al arrepentimiento. ¿Quisieron arrepentirse? No. Es más, el Señor Jesús nos presenta una parábola de un gran hacendado que envía primero a sus trabajadores a recoger los frutos de su viña, y las personas que están ahí lo que hacen es ir matando a cada uno de los enviados hasta que envía a su hijo. Dice, bueno, este es el heredero, lo van a respetar. No, le dieron también más tuerzo, que se lo van echando. Sí, se lo van echando. Entonces dice, no respetaron al heredero, lo mataron. Y exactamente así está la humanidad. O sea, ¿cuántos años tenemos de que Jesús vino a este mundo? 2015 años. No, de que nos dio libre albedrío y lo que hemos Por hecho eso, con él. 2015 años, y se nos ha hecho poco en 2015 años el llamado del mensaje que él trajo: arrepentíos y convertíos. En las iglesias, mire, sinceramente, la mayor parte de congregantes en todas las iglesias están convertidos, están arrepentidos, pero no convertidos. Falta una conversión genuina en el corazón del ser humano. Porque una cosa es arrepentirse, es sentir pesar por el pecado, por la desobediencia, y dar marcha atrás. Entonces, el convertirse es dejar de hacer aquella actividad para obedecer, como dijo él, el camino angosto. Entra por la puerta angosta. Entonces, Dios no va a hacer nada sin antes advertir al ser humano de las cosas. Tiene 2015 años que nos está advirtiendo que hay un lugar de tormento, que hay un lugar definitivo de muerte eterna, donde el ser humano quedará separado eternamente de la presencia de Dios, donde nunca más se va a volver a deleitar de la presencia de Dios. Por eso dice en Apocalipsis, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, lo cual simboliza que no hay descanso. O sea, más sin embargo, para todo aquel que le ha recibido, que ha entregado su vida, su voluntad a él. O sea, no ese temor, ay, me va a castigar, no. La reverencia, el respeto a esto, su palabra. Imagínense leyes ahorita que me autorizan, ¿lo puedo mencionar? Sí, claro. Sí, adelante. El casamiento de ambos sexos. Vamos, sí. Va en contra de las leyes divinas, y eso es una maldición tremenda, por lo cual vinieron los juicios anteriores, como el diluvio, como lo de Sodoma y Gomorra. Sí. Mencionaba usted a Nínive. Así. Mas, sin embargo, encontramos un ejemplo de arrepentimiento en Nínive. Cuando la anunciación al arrepentimiento, hasta el rey se arrepintió, los animales los puso en ayuna, los niños de pecho en ayuna, todos, y ese clamor de reverencia y de respeto llegó a la presencia de Dios, que él dijo, no les voy a hacer nada. Dios se arrepintió. Se arrepintió, dice, del mal que había establecido para ellos. Es que así es el corazón de Dios. Cuando uno obra en justicia, uno realmente acepta lo que Él nos promete, Él nos da, por medio de lo que es la fe, la confianza en su palabra. Entonces encontramos todas estas garantías de parte de Él: perdón, salvación y vida eterna. Y comerciales. Fuego Cruzado. Para usted, ¿cuál es el significado de la Semana Santa? Semana Santa para mí es un significado de reflexión. Sí, reflexión y tratar de mejorar un poco nuestra vida, ¿no? Pues es un periodo vacacional. Lo toman muy, ¿cómo le podría decir? Muy en serio. Lo que es el viernes, desde el jueves hasta el domingo ya
terminan las fiestas, van a la iglesia, todo. Guardar vigilia, pues estar en la iglesia, y eso lo mismo se los he inculcado a mis hijos. Nosotros no paseamos en Semana Santa, nosotros guardamos la Semana Santa. Es la semana donde Jesucristo fue arrestado. Eso es lo que significa para mí. Pues el significado es más grande de lo que la humanidad piensa y cree, porque la Semana Santa le corresponde disfrutar el que cree en el Señor. ¿Ah? Esa es la Semana Santa, no es una tradición simple. Ahora, yo no sé si hay una falta de línea de comunicación correcta, porque, por ejemplo, cuando vino la modificación tengo entendido que con Juan 23, para que los enfermos y los niños pudiesen comer pollo, carnes blancas, sí. en Cuaresma, Sí. Y los enfermos, los ancianos, Y enfermas. los niños y los enfermos. Bueno, pues se la tomó toda la gente, ¿no? Y dicen, pues sí podemos comer, sí está permitido la carne blanca. Entonces ya uno dice, sí, pero nada más es para los enfermos, Y no, ya, pero como que nunca les aclaran bien qué es lo que se debe o no se debe comer. Por ejemplo, ¿Y por qué? Además, está marcado, ¿y el por qué? Está marcado que es ningún animal de sangre caliente. Y de sangre caliente son las aves, el pollo, el puerco, la res, todo. Sí, y es la Cuaresma, son los 40 días. Bueno, nada más el no viernes. Son solamente, ahora, ahí va todo perdón. el afloje, ¿no? Afloje, sí. No, pues si nomás ahora el viernes. No, pues si ya el viernes ya también puedes comer carne blanca. Ay, no, bueno, pues un jamoncito. Jamoncito, claro. Al fin que el jamón ya ni es jamón. Y, en Pero fin, estás hablando tú de la crueldad. light. Esto también puede ser un acto de crueldad. No. Claro, estás hablando de la crueldad de la son cruz reglas también, que se siguen. durante Porque 40 días. es una preparación Pero son reglas en la que crueles. buscas que tu cuerpo elimine toxinas, elimine muchas cosas que te pueden permitir llegar visto desde ese ángulo, sí. a un mejor esquema para que alcances la espiritualidad, la reflexión, todo eso. Le ves toxinas, alcanzar la espiritualidad, quién sabe. También se hacen los ayunos. Sí, claro. Y los ayunos te liberan de muchas cosas y te hacen pensar. Si la espiritualidad se alcanzara eso es lo con más ayunos, importante, ¿no? sería fabuloso. Que a través de, como menciona Lilia, a través del ayuno, pues puedes liberar muchas toxinas. Y realmente un enfoque hacia estar en comunión con el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Está el ayuno, que es muy importante. Pero sí, muy importante mencionar también que precisamente la Cuaresma se trata de comer el cordero pascual. O sea, el cordero es carne caliente, ¿sí? Entonces, lo único que no se iba a hacer era guisarlo, sino así cocido. A ver. Cocido. No, o sea, eso ya no me gustó. Eso ya está muy pero eso ya es la Pascua. Ya Sí, estamos celebrando el triunfo, la victoria de Jesús. Ya del sufrimiento pasamos a la gloria, que tú mencionabas. Para llegar a la gloria Pascua, hay que pasar por ¿dónde? Por sufrimiento. Entonces, el sufrimiento te lleva a la gloria. Entonces, es correcto ya celebrar, comer el cordero, comer la Pascua, celebrar la Pascua. Inclusive se lo deja como una señal, dice, se lo enseñarás a tus hijos, y todo esto. Y dice, lo comerás con el pan asimo y con las hierbas amargas. Y cuando tu hijo te pregunte, bueno, le vas a explicar por qué. Cómo fuimos a cabo. En la Pascua judía eso se hace. Cogemos un poco de la psicología, incluso de la ecología. De la ecología también, ¿no? La psicología. Si quiero valorar más la carne, pues me prescindo 40 días sin comer carne y a lo mejor cuando éramos estrictos la voy a valorar más simbólicamente. El 4 de abril, no se imaginan.
Digo, cuando se espera, si los Reyes Magos esperan y que nada más por ver los regalos, no dormimos esa noche, ¿verdad? Por ver a los Reyes Magos no dormimos esa noche. Psicológicamente hablando, pues, tenía esa razón también educativa, ¿no? Digamos también, o pedagógica. La Iglesia, los 40 días, las vacaciones se preparan con unos exámenes y con un estudio, vamos, donde uno baja kilos y después viene el relajo. O sea que es algo que va dentro de la constitución del hombre para cambiar, ¿verdad? Hablábamos, bueno, dicen de la abstinencia, ¿no? La abstinencia es abstenernos de carne. Decía que ya a los enfermos, también a los jubilados o a los de 60 años para arriba, también lo simplifican un poquito, ¿verdad? Etcétera. Pero, pero junto al ayuno también está la limosna y también está... ya hablamos de la lanita, la limosna, luego el ayuno que Dios quiere. ¿Cuál las es el ayuno que Dios prácticas quiere? Pero yo abarcar todo, ver, abarcar todo. Si hay un solo profeta que haya dicho que tenemos que sostener los gastos de los representantes de la Iglesia. El diezmo. No, el diezmo lo inventaron, sus señores los papas, porque ahí ni Lucas Desde Moisés, Jesús nada más dijo que el 1%, ¿no? Pero Moisés dijo que el 10%. Entonces, y nuestros políticos dicen que el 15%. Se atrevieron a cobrarle al mismo Señor Jesús. Y yo les aconsejo a las trabajadoras sexuales. Y él los pagó. Entonces, yo creo que establecido el 10%. A ver, que hable él, que no casi no ha hablado. Más que la provisión de comida, lo importante es recordar lo que significa. Porque nos quedamos hasta cuando es que ahorita vamos a llegar en el significado, espérame, porque todavía falta un pedacito. Ok, perfecto. En esta falta de comunicación, nunca le han explicado a la gente, porque hay mucha gente que somos ignorantes en eso, no sabemos, la verdad, porque además tampoco es nuestra área ni hemos buscado cómo. Una de las muertes más crueles es la crucifixión. Claro. Porque es esperar a que toda la sangre caiga y de esa manera lograr paralizar el corazón. En fin, es una muerte lenta y cruel, no por los dolores de los clavos, ni por la posición, lo que significa en eso. Y nunca le han explicado a la gente hasta qué grado se puede llegar esto, porque el cerebro sigue funcionando porque tiene aire. Sí. Y no lo explican. Y yo nunca digo, bueno, pues si es uno capaz de andar con la crueldad colgando, ¿por qué no le dicen, imagínate un sujeto que para que logres el perdón pasó por todo esto? Entonces, a nadie se lo dicen. Explicar el sentido. El sentido, el por qué, cómo fue. Bueno, díganlo ahora. Porque incluso dicen que la crucifixión no es con los pies de este lado, sino que todavía hace muchísimo más lenta la muerte por el esquema, por el ángulo que se forma. A ver. Era el instrumento. Ante todo, Jesús vino a dar un sentido al dolor y al sufrimiento. Él no vino a dar sentido. Porque mira, el sufrimiento es algo que está en nuestra naturaleza. Es algo que llevamos, ¿no? Tu cuerpo va muriendo cada día, tus células van muriendo. Sí, pero hay maneras, si se muere uno en el hospital o en su cama, lo que sea. Entonces Dios vino a dar un sentido a ese sufrimiento, ¿no? Tú cuando estás en una cama, estás enferma, ¿no? O te van a operar, eso que tú vas a sufrir, así como Jesús lo ofreció a Dios Padre por nuestra salvación, también tú, ese sufrimiento que tú estás padeciendo, lo puedes... Pero, entonces, ¿por qué no le dicen a la gente hasta qué grado? Por eso, entonces... Porque como ser humano le dolió. Sí le dolió. Y hasta dijo, aparta de mí este cáliz, si es posible, ¿verdad? Pero yo digo, no, pues él porque era muy decente, yo. Hablando, sí, pero humanamente... Decían los romanos, ay del que cuelga en la cruz. Era una muerte para los peores. Los escandalosos, más escandalosos. De ahí el valor de María. Así, aquí decimos, cuidado con el infierno, ¿no? Aquí los romanos decían, cuidado porque vas a la cruz, ¿no? Y estaba prohibido para los romanos condenar a un ciudadano romano en la cruz, ¿no? A Jesús, yo tengo una reflexión también que me impacta, es decir, los judíos lo mandan fuera del pueblo judío y no lo hacen internacional, como quien dice, entregándolo a los romanos. Y los romanos lo mandan fuera crucificándolo. O sea que Jesús es de todos, no es católico, como bien dice, es para todo el mundo, es lo que significa la palabra católico, ¿no? Ahora sí, ¿por qué no lo explican? Pues ahí depende también de la santidad de cada uno, ¿no? Entonces yo me impacto y sí, voy a repetir nada más lo que me han dicho, pero a lo mejor yo paso más allá de lo que me han dicho. Pero entonces, ustedes tienen el púlpito, hombre, y tienen ahí a toda la gente y congregada. el Espíritu Santo que inspira, pero esa
cada uno, no nada más a uno. El Pero Espíritu ahí Santo que tienen habla acá. 3 misas al día, 5. ¿Por qué no divulgan? En la Antes quinta ni ya siquiera decimos más. tenían eso. Ahí andaban a pie. Sí, Y sí. ustedes que ya están tan comodotes y no hacen nada. Está bien, Lili. Bueno. Bien. Tú regáñanos, está bien, tú regáñanos, no hay problema. Venían dispuestos, ¿no? Claro. No, nos vas a mandar a ir a los Vía Crucis de Playa del Carmen, y a los Vía Crucis de Las Palapas, y al Vía Crucis de todas las Bueno, iglesias. parece ser, ¿verdad? Y que resalta la crueldad de la muerte del La Señor muerte, Jesús. sí. Una muerte injusta también, porque no tuvo un justo juicio, sino todo fue bajo el agua, Manipulado y todo manipulado. Entonces, pero hay un aspecto muy importante analizar, ¿no? Todo esto, como mencionaba, tiene un objetivo. O sea, que el ser humano se dé cuenta hasta dónde es capaz el amor de soportar las cosas por el amor a ti, a mí. O sea, la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo dio su vida por nosotros. El apóstol Pablo dice que con gozo fue a la cruz del Calvario. Isaías dice que no vimos atractivo en él para que lo deseemos. Menciona el aspecto importante. No sé si han visto la película de La Pasión de Cristo. La pasión, sí. Se asemeja bastante a la realidad de las cosas. O sea, ese cuerpo molido, una masa sanguinolenta. Para el mundo entonces y para el reino de Satanás era un espectáculo precioso para ellos, Sí. ¿verdad? Aunque todo esto era para la humanidad. Entonces dice que en él cargó los pecados de todos nosotros. Y cuando dice todos nosotros, es la generación de la raza humana hasta el último de existencia. Entonces, Nos vamos al corte, vamos a la cápsula de Jorge González y regresando vamos al objetivo. ¿Te parece? Sí, claro que ya sí. es tuyo. Gracias. Fuego Cruzado. Semana Santa. 2 sacerdotes católicos y 2 pastores de otras confesiones religiosas nos dan en este Fuego Cruzado su visión de la Cuaresma y de la Semana Santa. Lo hacen apegados a las Santas Escrituras, aunque, como es natural, su interpretación de los textos sagrados tienen diferencias, pero en lo substancial coinciden en que Jesús vino a la tierra a redimir a los hombres y que su calvario y su crucifixión es un mensaje de redención. Los sacerdotes y los pastores expresan sus puntos de vista acerca de la Cuaresma y se remontan a los viejos tiempos de la persecución de que fueron objeto los judíos en Egipto y toda la historia azarosa que trajo como consecuencia la llegada del Mesías. Jesús vivió para dejar testimonio de la grandeza y trascendencia de su misión en la historia. Su voz es eterna y no solo no ha perdido vigencia, sino que cada día adquiere mayor relevancia. La Semana Santa es, para los cristianos, una fecha de reflexión, porque significa recordar la pasión de Jesús. Morir en la cruz es uno de los más grandes tormentos. María, la Madre de Jesús, es una protagonista esencial de estas fechas. Ella simboliza el amor más allá de la muerte, el amor sin límites, el amor por su Hijo que somos todos. El sufrimiento de Jesús fue terrible, pero el sufrimiento de María no tiene parangón en la historia. Ver morir a su hijo es el dolor más grande que una mujer puede tener. En estos días, independientemente de la lectura que cada quien haga de su significado y simbolismo, está presente el incesante afán del ser humano por trascender. Entender y asumir la relevancia de la Semana Santa no tiene un impacto únicamente religioso, sino en la esencia misma de la humanidad. Los valores éticos, hoy desdeñados por muchos, deben ser revalorados, estudiando y analizando las diversas historias y enseñanzas que hay en la pasión de Cristo. Es una página de la historia de la humanidad que debe estar siempre presente para entender que el sufrimiento y muerte de Jesús son un mensaje siempre vigente de amor, el amor que redime, el amor que salva. Este Fuego Cruzado aborda este tema para usted.
para comenzar ya en los poco tiempo que nos queda, quiero decirle que para que hubiera el perdón de la raza humana, tuvo que haber un sacrificio desde un principio. Porque cuando el primer hombre pecó, entonces se tuvo que sacrificar a un animal para cubrir la desnudez del hombre. Fue entonces que en la Pascua el sacrificio de ese cordero representa el sacrificio que Cristo iba a hacer por la raza humana también. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que la raza humana pueda ser rescatada de la perdición. Como dice Juan 3:16, no sé si saben ese versículo, dice: la raza humana estaba perdida y el amor de Dios, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo en sacrificio para rescatar la condición de la raza humana. En Romanos capítulo 5, 12 dice que ese pecado había entrado por un hombre. Y ese pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces era necesario un sacrificio, y Jesús era el Cordero que fue sacrificado para salvar a la humanidad. Y bien, cerramos. Así que también, por favor. Está diciendo también, a propósito de lo macabro del crucifijo también, ¿verdad? Ya me ha venido la imagen de los animales cuando salen del rastro. Los meten en unos lienzos blancos y los llevan en la camioneta, los sacan de la camioneta, los meten en la carnicería. Digo, prácticamente Jesús es lo que hicieron con él, destazar un ser humano al ponerlo en la cruz, ¿no? Y entonces impacta, ¿por qué? Porque es un ser humano. Cuando lo vemos en la carne, cuando vemos el bistec, ni pensamos en lo que ha habido antes, ¿no? Cuando vemos a los toros también, que están diciendo matar a los toros de una manera así tan como decimos, también a algunos les impacta, otros pues ven también, bueno, sé que vamos a aprovechar todos los valores que pueda haber en un animal así fiero y también a potenciar al hombre, ¿verdad? Entonces como que Dios, Señor, también a cada uno nos va dejando el 20 para que cada uno saquemos. Es una experiencia personal, o sea, somos personas, ¿no? Y a la hora de instruir, a la hora de educar, perfecto, pero cada uno nos va a entender distinto. Lo que decías, que las misas, 5 misas, yo digo 5 misas y todas son distintas, las homilías son todas distintas, pero Dios es el mismo. Está renovando su sacrificio sobre el altar, está diciendo: hagan esto en conmemoración mía, sepan que yo estoy dispuesto a morir y a hacer lo mismo por perdonarles, ¿verdad? Y después pasamos al confesionario, que dice no solo la misa, también es el confesionario, donde hay encuentros de estos que impactan también, ¿verdad?, de conversión, de la acción de Dios en cada uno, como quien dice, de darle vida a la palabra que está en la Sagrada Escritura, hacerlo vida en las almas que llegan a encontrarse con Dios. A uno pues le baja la guardia, ¿no? Como que dice, Dios es más grande, entonces, Diosito, creo en ti, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que esta noche, no sé al público si han entendido lo que tú decías, no se nos explica, no se nos dice el sentido del dolor, del sufrimiento. Sí tiene un valor. Y hoy vivimos en una sociedad donde no queremos dolor, todo es fácil, todo es cómodo, y eso relaja a la humanidad, eso hace que la humanidad pierda valores. Entonces yo creo que, a ver si esto se ha quedado un poquito claro a todo al público que nos está viendo, y gracias por sintonizar, ¿no?, con este programa Fuego Cruzado. Aquí has cruzado, ¿no?, bastantes fuegos, ¿no? Yo creo que es importante, sí tiene un sentido, tiene un valor, y hoy día yo creo que hay que buscar esto, ¿no? El que yo me sacrifique, el que yo me entregue a los demás. Cristo es el mensaje. Hay que sacrificarnos, hay que entregarnos por demás. Ahí no hay egoísmo. Ahí no hay egoísmo. Dios no se guardó nada para sí. Todo nos lo dio. Hasta su propio cuerpo, su propia sangre, ¿no? Hoy vivimos en un mundo, una sociedad, todo ese egoísmo, puro yo, y para mí todo, y todo para mí. No, es un error, ¿verdad? Aquí está el mensaje, yo creo, ¿no, Lilia? No sé qué. Gracias. Pues el sacrificio de Cristo era necesario para salvar a la humanidad. Y si no hubiera habido ese sacrificio, pues, ¿cómo estaría la raza humana ahora? Perdida. Yo sé que muchos... Si es que hubiera, sí, 2000 años son muchos. Para nosotros 2000 años son muchos, pero ahora sí que en el calendario de Dios, Dios es eterno.
Y la Escritura dice que para Él un 1000 años es como un día. O sea, sí, es corto. Para nosotros se nos hace una eternidad. Ha sido suficiente tiempo para que la humanidad, el mensaje de Cristo sea predicado. Hace 2000 años se trajo el mensaje de salvación para la raza humana, que es a través de la muerte y resurrección de Cristo. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única forma de poder ser redimidos era a través de la sangre de Cristo Jesús. Así como el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de la sangre de ese Cordero, por la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en esa cruz del Calvario, es que nosotros, la raza humana, ha sido salvada. Y todo aquel que acepta, recibe a Jesús, ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, dice, es salvado. La Escritura dice que en Él encontramos la salvación, en su sacrificio perfecto. Bueno, a todos nuestros estimables amigos y hermanos que nos oyen y nos ven a través de este medio, pues esperamos que sea de gran ayuda espiritual este programa que hemos estado abordando en esta noche, muy interesante, muy importante. Pero una cosa sí, no juegue con lo que Dios hizo, con ese sacrificio. Respete al Señor, ámelo. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No esa cruz literal, sino esa cruz de negarte a tus propias pasiones, a tus propios deseos, para obedecerlo a Él. Procura entrar por la puerta angosta, la cual es Jesucristo. En Él encontrarás perdón, salvación y vida eterna. Deseo que Dios les bendiga grande y poderosamente. Jorge. Excelente. Pues ya, ¿yo qué más puedo decir después de lo que han dicho ellos? Hay que reflexionar en esto. Esto no acaba, no acaba nunca. No es como el béisbol, cuando dicen que esto acaba hasta que acaba, no. Esto no acaba nunca. Y yo tengo mi particular versión acerca del sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento ennoblece al ser humano cuando se logra superar. Y el sufrimiento de Jesús, pues es algo que hay que valorar. Ojalá que nos ennoblezca. Sí, valorar. Ojalá que merezcamos ese sacrificio. Yo tengo todavía mis dudas. Que más importante que el sufrimiento es aquello por lo que se sufre. Así por es. obedecer, por renovarnos en la fe. Señor, hágase tu voluntad. Si es posible, las 7 palabras de Jesús en la cruz son, ¿verdad? Pero pensar en la Pascua también, ¿verdad? Para volver a tratar la alegría. Yo digo, aquí va la cruz y por atrás, no está Cristo resucitado, pero no. Pero debería. Cristo Rey debería estar también. Bueno, pues indiscutiblemente que es una época de reflexión, pero debo decirles que a mí lo que me hace reflexionar y por la que cada año, por lo menos cada año, renuevo toda mi admiración es por la Virgen María, porque en ese tiempo del que hemos hablado, en el que se hacían estas crucifixiones, pues la familia se avergonzaba, era de lo peor quien estaba siendo crucificado. Y ella lo acompañó paso a paso, no negó ser su madre. Vivió un calvario que tal vez sea mucho mayor, porque el calvario de una madre en esas circunstancias es multiplicado por 1000 a la que puede estar sufriendo el que está siendo castigado o en este caso llevado a la cruz. Entonces, para mí sí va esa gran admiración, porque las mujeres hoy nos llamamos valientes, y es una gran mentira. Valentía para enfrentar un escenario como ese, en un pueblo en donde también se puede ser lapidado, en donde hay esclavitud, en donde existen tantas y tantas cosas. Esa sí es valentía. Reflexiónelo y vea usted si como madre es una mujer valiente. Muchas gracias por el favor de su atención. Yo los espero. El Via Crucis de hoy, un éxito ahí en la playa. Ojalá que no se lo pierdan, porque habrá una retransmisión de este excelente evento unas horas más tarde. Gracias. Muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.